En nuestro 8º aniversario de bodas, mi esposo me regaló 999 rosas. Acababa de salir de la sala de operaciones cuando marqué su número. Con calma, le dije que quería el divorcio. Al otro lado de la línea, oí la voz llorosa de su joven novia disculpándose. Madison, siento mucho haber actuado por mi cuenta. Por favor, no te desquites con Nathan. Nathan Carter la consoló con ternura un buen rato y finalmente me dijo, como quieras. Medio mes después lo volví a ver. Prepárame un plato de fideos, le dije. Nathan llegó a casa alrededor de la medianoche. No había comida caliente en la mesa como siempre. Frunció el ceño instintivamente, me dio algunas instrucciones y luego entró al baño. Cuando salió, todavía con el vapor de la ducha, yo estaba sentada en el sofá, viendo la tele distraídamente como si nada. Sacó un bolso de diseño de su maleta. A ver si te gusta. El bolso rosa pastel era obviamente algo que le encantaría a una jovencita. Antes, cuando intentaba animarme, me llevaba a hacer lo que yo quisiera. Ahora, solo tenía regalos aburridos para mí. Ni siquiera me molesté en mirarlo 2 veces. Cambié de canal y le pregunté con indiferencia cuándo tendría tiempo de finalizar nuestro divorcio. Nathan siempre estaba ocupado, tan ocupado que hasta el regalo de aniversario tenía que ser recogido por su asistente. Sin embargo, de alguna manera, siempre se esperaba que yo ajustara mi horario al suyo. No seas así, Madison, dijo sirviéndose un vasito de whisky y sentándose en el único sillón frente a mí. No sabía que odiaras las rosas. No volverá a suceder. Su asistente Chloe James era su amiga de la infancia y siempre estuvo enamorada de él. En cuanto se graduó de una prestigiosa universidad, se apresuró a convertirse en su asistente personal. Siempre estaban uno al lado del otro, incluso compartiendo la misma suite durante los viajes de negocios. Sinceramente nunca culpé a Chloe por perseguir a Nathan. Una mosca no aterriza en un huevo sin costuras. Si él no le hubiera dado la oportunidad, ninguna otra mujer podría haberse acercado a él. Solté un bostezo exagerado y se me llenaron los ojos de lágrimas. Al no responder durante un buen rato, Nathan dio por terminado el asunto y sacó a relucir las últimas calificaciones de nuestro hijo en los exámenes. Negué con la cabeza. No lo sé. No intentaba ocultarle nada. La verdad es que no lo sabía. La familia Carter siempre había estado obsesionada con la educación de élite. Nuestro hijo se había criado en la finca familiar desde que nació con un día repleto de clases programadas. Es gracioso, de verdad. Yo fui quien lo trajo al mundo, pero las veces que lo he visto se pueden contar con los dedos de una mano. Lloré, rogué, hice todo lo que pude, pero la familia Carter nunca cedió. Para ellos, tuve suerte de simplemente casarme con la familia. Todo lo demás eran ilusiones. Nathan se pellizcó el puente de la nariz y dijo, deberías concentrarte más en el niño. Si esto sigue así, sus notas lo harán más adulto que tú. Entendí lo que quería decir. Ayer fue el único día que pude recoger a nuestro hijo del colegio. Llegué 1 hora antes y esperé hasta que oscureció, hasta que por fin cerraron las puertas de la escuela. Fue entonces cuando Chloe me llamó para informarme que la señora Carter le había pedido que trajera al niño de vuelta a la finca para cenar. A través del teléfono, pude escuchar la voz de Nathan. Se reía y le preguntó a Chloe si quería sopa. Volviendo al presente, le dediqué a Nathan una sonrisa fría. Bueno, ¿no era justo lo que querías? Dejaré de llamarme señora Carter. Que se lo merezca. No sé qué parte de mis palabras le tocó la fibra sensible, pero Nathan se quedó paralizado unos segundos antes de estallar de ira. Mi paciencia tiene límites, Madison. Deja de actuar como si el mundo te debiera algo. Dio un par de pasos hacia mí, pero le dije con calma, cierto, se me olvidó decirte que tuve un aborto espontáneo. Fue hace un mes, la noche que salió corriendo a bloquear las bebidas de Chloe después de recibir una llamada de ella. Tenía un dolor insoportable, así que fui sola a urgencias. Fue entonces cuando me dijeron que tenía más de 2 meses de embarazo. Pero ya era demasiado tarde. El bebé ya no estaba. El latido del corazón ya se había disuelto. Lo más triste, cuando el médico me dijo que el bebé no sobrevivió, me sentí aliviada.
Salí sola de la mesa de operaciones, y en ese instante supe que era hora de terminar con todo esto. En la sala, Nathan estaba de espaldas a mí, agarrando su vaso de whisky con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No me preguntó por qué no lo había llamado. Sabía perfectamente cuántas veces lo llamé esa noche, pero no contestó ni una sola vez. Quizás sea mejor así. La verdad es que no estaba destinada a ser madre. Nathan entró en el estudio y cerró la puerta tras él con naturalidad. 8 años de matrimonio, incontables peleas, discusiones a gritos. Siempre era el primero en disculparme, el primero en buscar la reconciliación. Pero esta vez no. Esta vez no me oyó llamar con la cabeza gacha. Media hora después abrió la puerta, registró toda la casa y no me encontró por ningún lado. Fui el primer amor de Nathan Carter. Nadie se hubiera imaginado que un estudiante sobresaliente, un hijo frío y guapo de una familia adinerada, se enamoraría de una chica de la calle, fumadora, ambulante de discotecas y rebelde como yo. Nuestro primer encuentro no fue precisamente romántico. Un callejón apestoso y lleno de aire fétido, un estudiante de honor acorralado por matones que le exigían dinero. Pasé por allí de casualidad. Uno de ellos me silbó con lágrimas y burla en el tono. Me metí en la multitud en mi bici, les di una paliza a los punks y sin querer, rescaté al joven tranquilo de una crisis vital. Después de eso, Nathan se me pegó como lapa. Me esperaba después de la escuela y me seguía a todas partes. No pude quitármelo de encima. Me trajo rosas. Las tiré al inodoro y las tiré de la cadena antes de devolverlas a su escritorio, todavía goteando. Me preparaba almuerzos carísimos con sus propias manos. Se los daba a los niños mendigos de la esquina, y se reían de que había criado a un cachorrito rico y enamorado. Todos veían que no éramos del mismo mundo. Pero de alguna manera, ese tipo, cuando mi padre borracho me dio una paliza tan brutal que no pude ir a la escuela, entró a la fuerza en mi casa, recogió mi cuerpo medio inconsciente y me llevó rápidamente al hospital. Mientras el médico me cosía, Nathan me daba la espalda. Sus hombros temblaban sin control, secándose la cara una y otra vez. El médico, exasperado y divertido, preguntó: ¿Tú no eres el que está herido porque lloras? Respondió: no sé. Me duele muchísimo el pecho. Incluso tontamente le preguntó al médico si tal vez necesitaba un electrocardiograma. En la habitación del hospital, Nathan pelaba manzanas torpemente. No quiero que vuelvas a sufrir tanto. Madison, por favor, deja de hacerte daño. Te lo ruego. Me comí la paleta que trajo y murmuré: vale, y luego lo miré con enojo. ¿Entonces quieres ser mi novio o qué? Los dos nos sonrojamos todo el día, sin palabras. Una vez le conté a Nathan un secreto que nunca le había contado a nadie. Cada vez que mi papá se emborrachaba y golpeaba a mi mamá hasta casi matarla, al día siguiente había una rosa marchita en la mesa. Era su patética forma de disculparse. Así que le dije a Nathan que si algún día quería romper conmigo, no tenía que decir nada, solo traerme una rosa. Idiota. Vamos a estar juntos para siempre, dijo. Nathan, de 18 años, me abrazó fuerte, prohibiéndome decir otra palabra así. Para escapar de mi padre, Nathan me llevó al extranjero para la universidad. Su padre le cortó todo apoyo económico para obligarlo a dejarme. En aquel entonces, además de la escuela, ambos trabajábamos a tiempo parcial para sobrevivir. La vida era brutalmente dura y ajetreada, pero incluso mientras nos cepillábamos los dientes, hacíamos el tonto y nos hacíamos reír. Ese pequeño apartamento fue testigo de todas nuestras discusiones, nuestras reconciliaciones. Nuestras miradas se sostuvieron. Si hubiéramos podido quedarnos así para siempre. ¡Qué perfecto habría sido! Señorita Madison, ¿se encuentra bien? La voz del médico me devolvió al presente. Era el tercer día desde que me mudé de la villa. Mi insomnio había empeorado. Mientras recogía mis pastillas para dormir en la farmacia, me encontré con Chloe. Menuda sorpresa. Viniste sola al hospital, dijo con una mirada de inocente sorpresa, parpadeando. Al no responder, su rostro se llenó de preocupación. Nathan me contó lo del bebé. No te preocupes. Ambos son jóvenes todavía. Tendrán otra oportunidad. No tienen de qué preocuparse, dije rotundamente.
No habrá otro. Justo cuando las palabras salieron de mi boca, vi a Nathan acercarse, con el rostro sombrío como una tormenta. No sabía por qué estaba enojado, pero podía ver su mano apretada alrededor del spray para el asma que llevaba. Chloe parecía nerviosa y explicó rápidamente que no miraba dónde subía las escaleras. Es solo un esguince de tobillo leve, explicó Chloe en voz baja. Esta lesión leve no requería una visita al hospital, pero Nathan insistió en traerme, y ahora he faltado al trabajo por eso. En ese momento me tocó el turno en la ventanilla de la farmacia. Al ver la bolsa de medicamentos en mi mano, Nathan no pudo evitar preguntarme, ¿no te encuentras bien? No respondí. Me giré un poco preparándome para irme, pero él extendió la mano, me arrebató el medicamento, abrió la bolsa y miró dentro. ¿Insomnio? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Desde cuándo tienes este problema? Madison, te hablo a ti. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con este juego? Nathan seguía pensando que me fui de casa solo para llamar su atención, para preocuparlo. Así que incluso ahora, no se había molestado en preguntarme dónde me había alojado los últimos días ni qué había estado haciendo. Su voz se volvió fría y fuerte, atrayendo miradas de la gente cercana. Sentí una punzada de irritación en el pecho. Con calma le quité la medicina y le dije en voz baja, no intento preocuparte más. Quizás mi voz era demasiado suave, demasiado tranquila. Debió haberlo confundido con que me estaba rindiendo. Sugirió llevarme a casa primero y luego volver a la oficina con Chloe. Pero negué con la cabeza. El trabajo es más importante. Puedo regresar por mi cuenta. Cuando dije regresar, me refería a regresar a mi hogar. Tras la muerte de mi padre alcohólico en un accidente de coche, la indemnización que dejó, junto con la casa en ruinas de la que una vez me moría de ganas de escapar, aquella donde siempre me golpeaban, se había convertido en mi único refugio. Mientras me alejaba, sola y silenciosa, Nathan dio un paso como si fuera a seguirme. Pero Chloe lo agarró del brazo rápidamente, pálida. De repente no me siento bien. Podría ser un nivel bajo de azúcar, murmuró. Nathan dudó un segundo, luego se dio la vuelta y se dirigió a la máquina expendedora más cercana. El mismo día que mi abogado finalizó el acuerdo de divorcio, recibí una llamada de Nathan. Su voz era urgente y apagada. ¿Están enfermos los hijos? Estén en la finca familiar antes de las 6. Antes de que pudiera preguntar qué tipo de enfermedad era, colgó. Imprimí el acuerdo, sintiéndome extrañamente aliviado. Pero al llegar a la finca Carter, descubrí que toda la familia estaba allí. Estaban en medio de una típica cena familiar. Nuestro hijo estaba sentado entre Nathan y Chloe. En ese momento, para cualquier persona ajena, parecían una familia feliz de 3. Con los ojos aún rojos me acerqué a mi hijo, a quien no había visto en tanto tiempo, le acaricié la cara con suavidad y le pregunté en voz baja qué le pasaba. El chico parecía una versión en miniatura de Nathan. Los mismos rasgos afilados, la misma expresión. Pero sus ojos se llenaron de desdén mientras apartaba mi mano y se volvía hacia Chloe en busca de ayuda. Ojos cautelosos. El dolor en mi pecho era agudo y profundo. Chloe lo abrazó, sonriendo dulcemente. Luke no está nada enfermo, dijo con fingida sorpresa. Madison, quizás te equivocaste de dosis de somnífero. Quizás te lo imaginaste. En cuanto dijo eso, toda la familia Carter me miró con un desprecio apenas disimulado. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Como siempre, pensaban que era patética. Sobre todo la hermana de Nathan, Morgan. Siempre me menospreciaba, pensaba que no merecía a su hermano. Solía poner los ojos en blanco y dificultarme las cosas constantemente, pero por Nathan siempre me lo tragaba. Pero esta vez no. Miré fijamente a Nathan y le exigí, me llamaste y dijiste que nuestro hijo estaba enfermo. Lo dejé todo para venir aquí, y ahora tu novia dice que está bien. ¿Quién de ustedes miente? ¿O quizás la verdadera enfermedad está en todos ustedes? Nathan no esperaba que fuera tan directo. Chloe abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Abrió la boca para explicarse, pero no le di la oportunidad. Bajando un poco la mirada, le dije con frialdad, Chloe, si quieres ser la perrita fiel de un hombre casado, es asunto tuyo. Pero no uses a mi hijo como peón en tu pequeño juego de poder.
Si lo haces, no me culpes por ser cruel contigo. Mis palabras fueron cortantes y directas. El rostro de Chloe palideció y se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. Soltó los palillos y huyó de la mesa. La expresión de Nathan se volvió fría e indescifrable. Sus ojos, afilados como cuchillas, me miraban fijamente. Madison, lo único que haces es ponerte celosa y competir por atención. Los niños llevaban días resfriados y tú, como su madre, has mostrado la más mínima preocupación. Y dijiste a las 6. ¿En serio? Hizo esperar a todos para nada. Si no puedes respetar el sentido básico del tiempo, entonces ve a comer al ala de servicio con la ayuda. Nathan siempre tenía la última palabra en esta casa. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Los ojos de Chloe se iluminaron con una alegría apenas disimulada. Hizo un ligero puchero fingiendo compasión, esperando disfrutar del espectáculo. Morgan me miró con las cejas enarcadas, con los ojos llenos de franco desprecio. Bajo las miradas críticas de todos, caminé directo hacia la criada. Señora Wu, le dije con cariño, venga a visitarme cuando tenga tiempo. Le cocinaré. No quería que me malinterpretara. Cenar con los demás habría sido humillante. Entonces miré a Nathan a los ojos, le di una sonrisa fría y burlona y le dije, de verdad me das asco. Justo cuando me daba la vuelta para irme, Nathan no pudo contenerse más. Se levantó y me agarró la muñeca, con el rostro desencajado por la ira. ¿A dónde crees que vas? ¿Dije que podías irte? Me quedé atónita por lo descarado que podía ser. ¿Qué demonios te importa?, le espeté. Suéltame. Capté una mirada sutil de Chloe y justo a tiempo Morgan intervino con su voz gélida. ¿Sigues siendo la misma Madison de siempre? Todos estos años, y no has aprendido ni una pizca de modales. La basura siempre será basura, nunca será digna de ser vista. Antes de que pudiera decir nada, Nathan se giró y ladró. Ya basta, Morgan. Cierra la boca. En cuanto apartó la mirada, solté el brazo de un tirón. Un dolor intenso me recorrió la muñeca, encendiendo un fuego que llevaba años enterrado en mí. Miré a mi alrededor, y mis ojos finalmente se posaron en Morgan, su rostro engreído, su actitud de superioridad. ¿Quieres ver cómo se ve la verdadera falta de modales?, pregunté acercándome a ella. Antes de que pudiera reaccionar, agarré el tazón de sopa cremosa que tenía delante, la que sabía que era su favorita, y sin prisa ni duda, se la tiré en la cabeza. El acto ni siquiera fue tan repentino, pero nadie lo esperaba. Después de todo, en esta casa, la nuera de voz suave nunca causaba problemas. No así. Durante unos segundos, toda la finca Carter quedó en un silencio inquietante. Entonces Morgan dejó escapar un grito desgarrador que rompió el silencio. Solo entonces los demás salieron de su asombro y corrieron a su lado, con las voces alzándose en un caos. Una cena familiar formal se había convertido en algo más parecido a una pelea callejera. Y sin embargo por dentro me sentía extrañamente complacido. Así era la vida real. Ruidoso, desordenado, apasionado. Una auténtica muestra de humanidad. Pero cuando todo ese calor se dirige a ti, es difícil no sentirse un poco abrumado. Al fin y al cabo solo tenía una boca, y no podía gritar por encima de todas. Así que me concentré en la que parecía más furiosa, la que claramente estaba a punto de arremeter, Morgan otra vez, levantando la mano para abofetearme. Un instante antes de que pudiera tocarme extendí la mano, la agarré del pelo y le metí medio palito de pan seco y sin cortar en la boca abierta. Finalmente se calló. Miré a Nathan y le di una media sonrisa. Eso es lo que significa callarse. ¿Entendido? Los Carter me fulminaron con la mirada, con el rostro como de piedra. Sobre todo la abuela de Nathan con la mano apoyada en la mesa, la voz temblorosa de rabia y el rostro desencajado por la incredulidad mientras me señalaba y me maldecía. Todavía no entendían lo que significaba la verdadera falta de modales. Suspiré para mis adentros, caminé hasta el borde de la mesa del comedor y, de un tirón rápido, arranqué el mantel blanco. ¡Pum! Los cubiertos tintinearon, los platos se rompieron, la comida voló por todas partes. Ni un solo Carter salió de la escena con la ropa o la dignidad intactas.
Lo que pasa con la gente con zapatos es que siempre temen a quienes no tienen nada que perder. Quizás parecía trastornado, pero tenía la vista clara y la mente más aguda que nunca. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a acercarse. Nathan y yo volvimos a mirarnos a los ojos. Me encogí de hombros con una sonrisa. Quise hacer esto desde el día en que me uní a tu familia. 8 años. He aguantado mucho. Menos mal, añadí. Ya no tengo que hacerlo. La anciana se agarró el pecho y con la voz temblorosa, le gritó a Nathan que se divorciara de mí inmediatamente. Antes de que pudiera agradecerle por finalmente darme lo que quería, Nathan se volvió hacia todos y dijo con perfecta calma: el estado mental de Madison no ha sido muy bueno últimamente. No se tomen a pecho nada de lo que diga. Luego me miró y añadió con frialdad: limpia este lugar. Esta es tu última oportunidad. La sala se llenó de exclamaciones. Chloe y el resto de la familia Carter lo miraron con incredulidad. Incluso yo quise tocarle la frente para ver si tenía fiebre. ¿De verdad estaba loco? ¡Qué locura! Esa fue la única palabra que me quedó bien. Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y sin dudarlo, se lo tiré a Nathan delante de todos. Luca, mami vendrá a visitarte cuando tenga tiempo, dije con dulzura. Y con eso salí de la finca Carter sin el más mínimo arrepentimiento. Justo cuando estaba a punto de arrancar el coche, vi a Nathan por el retrovisor, persiguiéndome. Chloe me seguía de cerca. Nathan tenía la mano herida, cortada por los cristales y la cerámica rotos de antes, pero ni siquiera parecía sentirlo. No dejaba de golpear la ventanilla del coche, ignorando las súplicas entre lágrimas de Chloe para que le curara las heridas. «Habla con ella», gritó. «Por favor, solo habla con ella». Pero Nathan no tenía ni idea de que lo ignoraría por completo. Apreté el acelerador y me marché sin mirar atrás. Esa noche mi teléfono no paraba de sonar. Aunque había desactivado el sonido, la pantalla se encendía una y otra vez. Al final, no pude soportarlo más y le quité la tarjeta SIM. Como no pudo contactarme por teléfono, Nathan empezó a escribirme por WeChat. Me preguntó cuándo empecé a planear el divorcio. ¿Fue por las rosas de $9.99? Me recordó que ya se había disculpado por eso. No entendía por qué no lo dejaba ir. Dijo que no podía desperdiciar 8 años de amor ganado con tanto esfuerzo por el error de otra persona. Dijo que nuestro hijo aún era pequeño y que no podía ser tan cruel como para arrebatarle la oportunidad de formar una familia completa. Lo pensé un momento y luego respondí con una sola frase: tienes que calmarte. Era la misma frase que Nathan siempre usaba conmigo cuando me desmoronaba. Sabía mejor que nadie lo poderosas que eran esas 4 palabras. Efectivamente, después de eso guardó silencio absoluto. Durante la semana siguiente Nathan no volvió a intentar contactarme. Pero sabía que había ido en coche a escondidas al barrio donde me alojaba. Estaba regando flores en la azotea cuando vi su matrícula familiar a lo lejos. Me estiré perezosamente, le eché un vistazo y volví adentro sin pensarlo 2 veces. Aunque aún no estábamos oficialmente divorciados, ya había comenzado mi nueva vida. Conseguí un trabajo temporal en una tienda de conveniencia cerca del parque. Después de tanto tiempo como ama de casa, casi había olvidado cómo interactuar con la gente normalmente. Por suerte, la mayoría de los clientes eran amables y pacientes. Había un estudiante universitario que venía a menudo con su Golden Retriever. A veces me pedía que lo cuidara mientras hacía recados. Con el tiempo nos conocimos mejor y descubrí que, de hecho, vivía en el mismo barrio, como si fuéramos medio vecinos. A veces por la noche me lo encontraba paseando a su perro abajo. Charlábamos un rato y de vez en cuando se pasaba cocinando, compartía comida conmigo. Nos hicimos amigos fácilmente. Casi el fin de semana, por fin recibí un mensaje de WeChat de Nathan. Me pidió que fuera a la empresa para finalizar los trámites del divorcio. A Nathan nunca le había gustado que visitara su oficina. Siempre pensé que era porque no quería que su esposa, vestida con ropa sencilla e informal, apareciera en público con él. Cuando recibí el mensaje, acababa de terminar mi turno en la tienda. Me puse un maquillaje ligero y fui a su oficina. Cuando llegué, Nathan estaba hablando por teléfono. Me miró varias veces y me hizo un gesto para que me sentara a esperar.
Vi que Chloe no estaba hoy, así que desistí de ir a tomar un café y saqué el móvil para jugar un rato. Cuando ya había gastado todas mis vidas, de repente me di cuenta de que Nathan estaba detrás de mí, viéndome jugar. Fírmalo, dijo apartando la mirada y tirando el acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro. No lo firmé inmediatamente como él quería. En cambio, leí cada cláusula con atención. Era más generosa de lo que esperaba. Pero después de leer tantos consejos legales de abogados de divorcio en línea últimamente, no iba a dejarme engañar fácilmente. Le pedí a Nathan que me transfiriera las propiedades en el extranjero que había comprado en los últimos 2 años. A cambio, no le pediría sus acciones de la empresa. Se quedó paralizado un momento, pero luego contactó rápidamente con su asesor legal y le pidió que presentara un acuerdo revisado. Justo cuando estaba a punto de firmar, Nathan extendió la mano y bloqueó la línea de firma. Mira con atención, dijo con expresión sombría. La custodia es mía. Si firmas esto de ahora en adelante no tendrás absolutamente nada que ver con nuestro hijo. Claro que lo sabía. Y también sabía que aunque la ley me otorgaba derechos de visita, mientras la familia Carter se negara a cooperar, podría no volver a ver a mi hijo. Decir que no me rompieron el corazón sería mentir. Pero por mucho que me doliera, este divorcio tenía que suceder. Mi hijo se quedaría con Nathan. Al menos nunca sufrirá, no con la vida que tendrá. Le encontré un padre rico, ya ganó desde la línea de salida. Nathan claramente no esperaba que todavía pudiera bromear en un momento como este. Su expresión se oscureció en una fría mueca de desprecio. Tengo cosas que hacer. Ya terminamos aquí por hoy. Y dicho esto, rompió el acuerdo de divorcio delante de mí. Me quedé en silencio un momento y luego solté una carcajada sarcástica. En fin, pediré el divorcio yo mismo. Ya terminé con esto. Dije para. Nathan nunca había perdido la compostura de esa manera. Me siguió ignorando las miradas nerviosas de sus empleados, que tenían demasiado miedo de mirarlo a los ojos, y me siguió hasta el ascensor. Estás saliendo con alguien, ¿verdad? Llevas pintalabios porque estás a punto de conocerlo, ¿verdad? Su voz sonaba tensa. Si no, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Aléjate de tu propio hijo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Chloe salió. No debía estar trabajando hoy. Se había despedido, pero al parecer uno de sus compañeros le avisó de mi llegada. Chloe provenía de una familia respetable y siempre cuidaba las apariencias. Intentó calmar a Nathan con suavidad, hablándole suavemente. La soltó, pero Nathan le apartó la mano con fuerza. Esto es entre mi esposa y yo. No es asunto tuyo. La cara de Chloe palideció. Podía ver las crecientes miradas de toda la oficina. Antes de que yo llegara, prácticamente todos creían que ella y Nathan eran pareja. Y ahora, después de ese arrebato público, solo podía imaginar lo rápido que se extenderían los rumores. Con lágrimas en los ojos, Chloe se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Miré a Nathan con una leve sonrisa. ¿No vas a ir tras ella? La verdad es que nunca odié a Chloe. Quien traicionó lo que teníamos nunca fue ella. Siempre fue Nathan. Recientemente me reencontré con viejos amigos, Bailey Wong, Kim Yu y yo. Antes nos conocían como el trío Ojo de Gato. Fueron quienes me apoyaron durante el caos familiar tóxico y los momentos más oscuros de la vida. Siempre supieron dónde vivía y cómo contactarme. Pero con el tiempo todos seguimos la regla tácita de la edad adulta, no entrometernos a menos que nos invitaran. Cuando nos volvimos a ver, les conté todo lo que Nathan había hecho. Sus engaños, sus mentiras. Después de unas copas, juraron que quemarían toda la finca Carter por mí. Nos reímos hasta llorar, abrazados, sollozando de dolor. Poco a poco mi insomnio fue desapareciendo. Pero justo cuando empezaba a acostumbrarme a una vida tranquila, apenas un mes después, Nathan apareció de nuevo sin invitación en mi puerta. Esperó allí desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Mis vecinos estaban tan alarmados por la situación que casi llamaron a la policía. Sin otra opción, finalmente lo dejé entrar. Se veía más delgado. Su presencia le quitó la firme confianza que solía tener como armadura. Sus ojos ya no reflejaban esa calma segura.
La señora Wu me había contado que, después de mudarme, Nathan empezó a pasar mucho más tiempo en la finca familiar. Al principio, su abuela estaba encantada. Preparaba banquetes extravagantes todos los días para su hijo y su nieto, e incluso invitó a Chloe a mudarse con ella para poder hacer de casamentera sin tapujos. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Nathan se volvió más exigente con la comida, y su apetito disminuía cada día. Eso podría haber sido manejable, pero luego su estado de ánimo empezó a decaer. Un día se encerró en el almacén durante horas, buscando obsesivamente algo de su época de instituto. Al no encontrarlo, se enfureció con la criada encargada de guardar las pertenencias viejas. Hace unos días, fue más allá y echó a Chloe de su habitación públicamente delante del personal. Tuvieron una pelea tremenda. Sollozó desconsoladamente, perdió el equilibrio y se desplomó por las escaleras. Se rompió el tobillo casi desfigurado. Luego, la abuela de Nathan sufrió un infarto esa misma noche después de que él la culpara de interferir en su matrimonio. Tanto Chloe como la anciana fueron trasladadas de urgencia al hospital y aún se recuperaban. En cuanto a Nathan, al verlo ahora tan demacrado y destrozado, me di cuenta de que hacía mucho que no dormía bien. Se veía igual que yo después de perder a nuestro hijo. En cuanto abrió la boca, sus primeras palabras fueron: «Lo siento». Me dijo que había estado pensando mucho y que por fin entendía por qué le había pedido el divorcio. 8 años de matrimonio en los que nunca tuve voz, en los que me eché atrás una y otra vez hasta que no quedó nada de mí. Nathan dijo: «Sé que has perdido por completo la fe en mí». Negué con la cabeza. Perder la fe, eso fue hace 2 años. El divorcio es una decisión que tomé después de pensarlo mucho. La decepción no es el problema, dije en voz baja. El verdadero problema es la desesperación. Cuando tu corazón deja de reaccionar por completo. Y lo peor es lo que viene después de la desesperación, cuando finalmente te dejas llevar. Seguíamos siendo marido y mujer, al menos por ahora. Así que tras una pausa le dije: «Nathan, ya he empezado a intentar vivir una nueva vida. Tú deberías hacer lo mismo. Levántate y sigue adelante». Nathan miró alrededor de mi pequeña sala y me dedicó una sonrisa amarga. ¿Recuerdas cómo vine aquí hace años para llevarte? Incluso después de 8 años, sigo soñando con cómo eras entonces. Madison, admito que te descuidé, dijo. Pero nunca te engañé. Eres la única mujer que he tenido en mi vida. Lo miré directamente a los ojos. ¿Qué consideras exactamente infidelidad? Estabas acostada a mi lado, pero con solo una llamada de otra mujer, salías corriendo. Disfrutabas de la admiración en sus ojos, pero al llegar a casa, esperabas que tuviera comida caliente lista a todas horas. Sabes muy bien, dije con calma, que eso no es amor, y desde luego no es justo. Sé exactamente cómo se siente el amor. Los ojos de Nathan se pusieron rojos. Algo que dije lo había golpeado fuerte. Ya lo sé, todo esto es culpa mía. Solo dame otra oportunidad. Por favor, Madison, no puedo aceptar esto. Te lo ruego. Me miró con ojos desesperados. ¿Recuerdas lo que dijiste en el funeral de mi padre? Dijiste que te quedarías conmigo para siempre, que envejeceríamos juntos, moriríamos el mismo día y nos enterrarían juntos. Juraste que nunca me dejarías. ¿Lo has olvidado todo? Pero esos votos románticos, esas promesas sinceras, ¿no eran todas sinceras cuando las dijimos? El error nunca fue el momento. El error fue creer que la gente no cambia. Pero la gente sí, y como él cambió, yo no tuve más remedio que cambiar también. Justo entonces sonó el timbre. Me levanté y abrí la puerta. Era mi joven vecino. Echó un vistazo adentro, vio a Nathan sentado en mi casa y preguntó con sutileza: ¿necesitas ayuda? Antes de que pudiera responder, Nathan pasó furioso junto a mí y le dio un puñetazo. Claramente Nathan me había visto hablando con este vecino antes. Con razón me había acusado de conocer a alguien nuevo. Sin mediar palabra, los dos hombres empezaron a lanzarse puñetazos. Volaron los puños. Fue una locura sin sentido. Me quedé a un lado intentando detenerlos, pero no paraban. Finalmente perdí la paciencia. Si quieren pelear, llévenla afuera. Pase lo que pase, no es asunto mío.
Si alguno de ustedes sale lastimado, no vengan a llorar. Cerré la puerta de golpe tras ellos. No sé cómo terminó esa pelea. Solo sé una cosa. Nathan no volvió a aparecer por mi puerta después de eso. Unos 2 meses después, su abuela, recién dada de alta del hospital, me contactó personalmente. Totalmente fuera de lo común, me dijo que Nathan me extrañaba. Me preguntó cuándo podría pasar a visitarla. Ese día fui a la escuela en mi Harley flamante con mi uniforme de cuero. No creo que en la puerta de la escuela hubiera visto nunca a una madre soltera más genial que yo. Es fácil conquistar a los niños, la verdad. Cualquier cosa nueva, emocionante o genial basta para captar su adoración. Llevé a Luca a comer la comida rápida que se moría de ganas de probar, pero que la familia Carter nunca le permitió. Después de comer, me miró con ojos grandes y me preguntó, ¿puedes recogerme la semana que viene? Reí entre dientes, lo ayudé a ponerse el casco y lo llevé de vuelta a la antigua finca familiar. No tenía pensado entrar, pero la abuela de Nathan me detuvo en la puerta con la señora Wu a su lado. Su mirada era compleja a partes iguales de arrepentimiento y esperanza. Me invitó a tomar el té. Luca también me tiró de la mano y me pidió que subiera a jugar un rato con él. Nunca había visto su habitación. Eso solo bastó para debilitar mi determinación. Lo seguí escaleras arriba. En el 3er piso vi por casualidad a Nathan a través de una puerta entreabierta de su estudio, asistiendo a una videoconferencia desde casa. Me quedé paralizada. No supe cuánto tiempo estuve allí parada hasta que Luca me tiró suavemente de la manga y lo seguí a su habitación. Me senté allí con él, medio distraída, intentando concentrarme. Finalmente miré la hora y dije, mamá tiene que irse. Si estoy libre la semana que viene, iré a buscarte. Luca me miró. ¿Puedo ir contigo? Luego añadió, ¿puede venir papá también? La sangre es más espesa que el agua. No sabía si esas palabras venían de la familia de Nathan o del corazón de mi hijo, pero percibí su sinceridad. Si hay una oportunidad, claro que puedes venir, dije con dulzura. Pero solo tú. No invitamos a papá. Incluso hablando con un niño, me negué a mentir. No quería darle esperanzas, solo para decepcionarlo después. Al salir de la habitación, vi a Nathan esperándome a poca distancia. Me dedicó una pequeña sonrisa. ¿Tienes hambre? Había comido hacía apenas 2 horas. Pero al ver las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, dudé y asentí. ¿Hambriento? ¿Qué? ¿Vas a cocinar? Sí, dijo. Te prepararé algo. Esa noche Nathan tardó más que nunca en preparar una simple olla de gachas. No estaba segura de si el fuego estaba demasiado alto o si simplemente lo había dejado demasiado tiempo, pero pronto el olor a quemado llenó la cocina. Nathan no pareció darse cuenta. Finalmente levantó la olla, sin siquiera apagar la estufa, y la llevó a la sala, poniéndola justo delante de mí. Me sirvió un tazón grande y lleno. Estábamos tan cerca que podía ver que el fondo de la olla ya estaba quemado. Pero no dije nada. Tomé la cuchara y empecé a comer lo que probablemente sería la última comida que me preparara. ¿Está bueno?, preguntó con entusiasmo, mirándome con ojos ansiosos, desesperado por su aprobación. Cuando asentí levemente, no me creyó del todo. Tomó una cuchara y le dio un mordisco directamente de mi plato. El sabor era insoportablemente amargo. Sin condimentos, solo arroz quemado y demasiado cocido. Peor de lo que podría describir. ¿Cómo es posible?, lo oí murmurar. Juro que le puse azúcar. No te lo comas, se apresuró a decir. Haré uno nuevo. Mientras hablaba, intentó quitarme el tazón de las manos, pero olvidó que las gachas aún estaban muy calientes. Sus reflejos reaccionaron demasiado tarde. En cuanto agarró el cuenco, el calor abrasador le quemó la piel. Lo dejó caer instintivamente, derramando el contenido sobre la mesa. Fruncí el ceño. Nathan, estoy lleno. No, dijo con firmeza. No está bien. Déjame intentarlo de nuevo. Mientras hablaba, ya estaba intentando limpiar el desastre con las manos desnudas. Observé sin palabras cómo sus manos se enrojecían y se hinchaban casi al instante.
Al poco tiempo su piel empezó a ampollarse y a descamarse por las quemaduras. Le dije con frialdad, no te molestes en dar pena. No siento ninguna lástima por ti. Y no mentía. En ese momento, observándolo con el pelo casi medio blanco y el rostro demacrado por las noches de insomnio, no sentí más que una retorcida satisfacción. Lo que se siembra, se cosecha. Se lo merecía absolutamente. Nathan me miró fijamente un buen rato, atónito. Aún no entendía cómo algunas personas pueden dejar de amar de verdad y decirlo en serio. Después de irme esa noche, Nathan se sentó solo en la cocina y lloró hasta la mañana. Poco después, enfermó. Empezó como una neumonía aguda, y se veía terriblemente demacrado. Incluso después de recuperarse y recibir el alta, no podía dormir toda la noche. Finalmente tuvo que recurrir a medicamentos solo para descansar unas horas. Su abuela, antes tan orgullosa, finalmente se resignó y me rogó que lo visitara más a menudo. La ignoré por completo. Los Carter me llamaron despiadada y despiadada. Le dijeron a Luca que no me viera más, que ya no era una madre que valiera la pena conocer. Pero olvidaron una cosa. Los niños no son muñecos sin vida. Él podía juzgar por sí mismo lo que estaba bien y lo que estaba mal. La mayor parte del tiempo Nathan hacía la vista gorda cuando me llevaba a Luca a escondidas, dejándolo disfrutar de la alegría infantil que siempre debió haber tenido. Pasó un mes, luego 3, luego 6. Y finalmente Nathan comprendió que realmente no nos quedaba futuro. Pero incluso entonces optó por la negación. En el mundo privado que construyó en su mente, yo seguía en ese pequeño apartamento en el extranjero, esperando a que se tomara sus pastillas y se durmiera, para poder volver a vivir juntos esa vida de ensueño, aunque solo fuera durmiendo. Al final, no tuve más remedio que pedir el divorcio. La primera vez que presenté la demanda, la desestimaron. La segunda vez, alegando nuestra larga separación y la ruptura irreparable de nuestro matrimonio, el tribunal la aprobó. Nuestro divorcio se formalizó. Divorciarme me convirtió en todos los sentidos en una soltera adinerada. No compré una casa nueva. En cambio, renové por completo la vieja y la convertí en un lugar más cómodo, más propio de mí. El estudiante universitario que paseaba a su Golden Retriever una vez me confesó sus sentimientos. Después de que lo rechacé, perdió la compostura y nunca volvió. No es que haya renunciado al amor para siempre. De hecho, tras volver a estar soltera, dejé de rechazar a hombres de calidad, solo porque mostraban interés. Pero el amor ya no era el centro de mi vida. Mi propia alegría, como me sentía día a día, se convirtió en mi prioridad. En el aeropuerto, esperando en la sala de embarque, me senté con mis 2 mejores amigas. Entre nosotras había un palo de selfie largo. Cambiamos de ángulo constantemente, tomando cientos de fotos de una sola vez. Mientras criticábamos nuestras habilidades fotográficas, instintivamente abrimos nuestras aplicaciones de edición favoritas y comenzamos a revisar las fotos. Las risas inundaron el ambiente. Justo entonces, un hombre guapo y elegante pasó por allí. Los 3 nos enderezamos al instante, incorporándonos con una repentina demostración de aplomo. Pero la ilusión no duró ni un minuto. Oigan, ¿tienen hambre? Hay fideos instantáneos gratis por allá, dijo uno de nosotros. Los 3 nos miramos instantáneamente sincronizados. Empezamos a jugar a piedra, papel o tijera. Quien perdiera tenía que ir a buscar los fideos. A través de las paredes de cristal semitransparentes, los reflejos de 3 mujeres riendo juntas brillaban suavemente. Y fuera de las altas ventanas del aeropuerto con el infinito cielo azul tras ellas, la libertad se elevaba lentamente.